Estamos analizando lo que es la identificación y priorización de proyectos. Hemos visto tres instrumentos. El primero de ellos es lo que se llama estudio de oportunidades de inversión, tanto en el sector privado como en el sector público. El segundo instrumento es la planificación participativa, que permite identificar y priorizar proyectos a nivel de los gobiernos municipales. Y el tercer y último instrumento que hemos visto es el sistema de marco lógico. Ahora vamos a ver, completando este tema, algunos ejercicios que enseguida les voy a mostrar, muy simples. Son ejercicios, dice, primero sobre encadenamiento de hipótesis, indicar la relación causa-efecto en cada uno de los grupos de declaraciones que se enuncian a continuación, ordenándolos de 1 a n, comenzando con el más alto nivel en la jerarquía de objetivos. Esto contribuye a, digamos, contribuye a ratificar lo que hemos visto la clase pasada en cuanto a la matriz del marco lógico. Entonces, aquí hay, el grupo 1 dice, por ejemplo, incremento de la producción de trigo, aumento del ingreso per cápita de pequeños agricultores, distribución de semillas y crecimiento de nivel de vida en las áreas rurales. Entonces, si queremos ordenar de 1 a n, comenzando con el más alto nivel en la jerarquía de objetivos, tendríamos el cuarto, ¿verdad? Crecimiento de nivel de vida en las áreas rurales. Luego debería seguir aumento del ingreso per cápita de pequeños agricultores, incremento de la producción de trigo y la distribución de semillas. Estamos ordenando comenzando con el más alto nivel y siguiendo hasta el más bajo nivel. Entonces ya hemos visto, primero sería crecimiento a nivel de vida, porque obviamente afecta no solamente al ingreso de pequeños agricultores, sino también a otras personas que están asentadas en esa área. La segunda sería aumento del ingreso per cápita de pequeños agricultores. El tercero, distribución de semillas, perdón, el tercero, incremento de la producción de trigo y finalmente distribución de semillas. Bien. Veamos otro ejemplo. Disponibilidad de agua potable para el 60% de los pueblos de la región sur, disminución en la región sur de enfermedades derivadas de impurezas en el agua, selección de los sitios para los sistemas de purificación de agua, sistemas de purificación de agua en operación, perdón. Voy a volver a ese grupo 2. Entonces, el objetivo de más alto nivel sería disminución en la región sur de enfermedades derivadas de impurezas del agua. El segundo sería disponibilidad de agua potable para el 60% de los pueblos de la región sur. El tercero, selección de los sitios para los sistemas de purificación de agua. Y finalmente el cuarto, sistemas de purificación de agua en operación. Repito, el primero sería disminución en la región sur de enfermedades derivadas de impurezas en el agua. El segundo sería disponibilidad de agua potable para el 60% de los pueblos de la región sur. El tercero, selección de los sitios para los sistemas de purificación de agua. Y el cuarto, sistemas de purificación de agua en operación. Veamos otro ejemplo que es un poquito más completo y creo que más complicado.
No, esto también es simple. A ver, dice, diseño de cursos de entrenamiento para el personal de salud, unidades de salud satisfacen necesidades de atención médica de la población local, disminución de las tasas de mortalidad, competencia médica del personal de salud mejorada. Entonces, el primer objetivo del más alto nivel es disminución de la tasa de mortalidad. El segundo sería unidades de salud satisfacen necesidades de atención médica de la población local. El tercero sería diseño de cursos de entrenamiento para personal de salud. Y finalmente el cuarto, competencia médica del personal de salud mejorada. Finalmente tenemos un... El grupo 4 dice producción de ganado incrementada, compra de materiales para corrales de ganado, economía nacional estimulada, contrato con constructores firmado, diseño de programas de mantenimiento sanitario de ganado, corrales construidos y en funcionamiento, calidad de ganado mejorada, mejora del nivel económico de los pequeños ganaderos. Voy a dejar a ustedes para que puedan comentar, puedan resolver rápidamente este grupo 4. Nuevamente, tenemos que identificar objetivos de más alto nivel hasta llegar al más bajo nivel. Quisiera que alguien pueda vertir su opinión y analizamos. ¿Alguien quiere vertir su opinión, por favor? ¿Alguna persona puede opinar respecto a este ejercicio, por favor? Bueno, ingeniero, yo priorizaría lo que es el diseño de programas de mantenimiento sanitario de ganado, porque más que nada lo veo, ¿no? Como jerarquía, ¿no? Primero tenemos que diseñar un programa de mantenimiento y lo siguiente, ¿no? Que queramos realizar podría ser un poco más sencillo, ya que los programas de mantenimiento van a estar básicamente vinculados con la mayoría de lo que está, ¿no? Como la producción de ganado incrementada o el contrato con constructores firmado, ¿no? Gracias. ¿Cuál es su nombre, por favor? Sergio Condori. Gracias, Sergio. A ver, ¿qué opina otra persona? Sergio ha manifestado que el primer nivel sería el diseño de programas de mantenimiento sanitario. ¿Alguna otra opinión? Ingeniero Tolosa, igual estaría de acuerdo con Sergio.
ya que esa sería la primera prioridad para luego poder incrementar, ¿no? Tal vez con el segundo punto sería producción de ganado incrementada, o no, mejor sería corrales construidos y funcionamiento, para así poder recién aumentar la producción de ganado. Gracias. ¿Cuál es su nombre, por favor? José Rodríguez. Gracias, José. A ver, yo tengo una visión diferente. Hemos dicho objetivos de nivel más alto. ¿Cuál es el objetivo de nivel más alto de los 8 que se han planteado aquí? Sería economía nacional estimulada, ¿verdad? O sea, seguramente cuando tenemos la economía nacional estimulada va a contribuir no solamente el sector ganadero, van a contribuir el sector de alimentos, el sector minero, etc. Entonces, ese desde mi punto de vista debería ser el objetivo de primer nivel. El segundo sería el 8, mejora del nivel económico de los pequeños ganaderos. O sea, dentro de lo que es la economía están los ganaderos. Entonces, un objetivo subsiguiente sería mejora del nivel económico de los pequeños ganaderos. Luego seguimos con el quinto, diseño de programas de mantenimiento sanitario de ganado. Ahí creo que ya coincidimos. A partir de ahí, diseño de programas de mantenimiento sanitario. Luego, el siguiente sería calidad de ganado mejorada. Calidad de ganado mejorada, que es el séptimo. Luego, producción de ganado incrementada. Producción de ganado incrementada, que es el primero. Luego, contrato con constructores firmado. Luego, corrales construidos en funcionamiento. Y ese sería más o menos el orden que yo daría a este ejercicio. Estamos yendo de lo más general a lo más específico. Bien. Veamos otro tipo de ejercicios. Ejercicio sobre, dice, responsabilidad del gerente del proyecto. Hemos visto, de acuerdo al sistema del marco lógico y específicamente de acuerdo a la matriz del marco lógico, ¿verdad?, que el gerente tiene evidentemente una responsabilidad sobre el proyecto, pero existen algunas acciones que escapan digamos, a la responsabilidad del gerente. Y es lo que queremos mostrar en estos ejercicios que vamos a ver a continuación. Carretera nacional construida, incremento de la cantidad de mercancía transportada. Entonces, esos dos enunciados, ¿verdad? Evidentemente, la carretera nacional construida es responsabilidad del gerente. Supongamos que es el gerente de ABC, que es la entidad que digamos, financia y construye carreteras a nivel nacional. Entonces, el gerente de la ABC está bajo su responsabilidad la construcción de esa carretera. Pero no está bajo su responsabilidad, dice, incremento de la cantidad de mercancía transportada por esa carretera. Porque evidentemente eso escapa a su control, ¿verdad? O sea, eso depende de otros factores. Veamos otro ejemplo. Dice 100.000 toneladas de fertilizante utilizado, 300 oficinas de extensión agrícola entrenadas, ingresos agrícolas incrementados. Entonces, está bajo la responsabilidad del gerente los dos primeros enunciados, 100.000 toneladas de fertilizante utilizado. El gerente de una empresa que utiliza este fertilizante ha programado la producción y la utilización del fertilizante, y obviamente esas 100.000 toneladas que está usando son responsabilidad del gerente. 300 oficinas de extensión agrícola entrenadas. De la misma manera, se ha programado para este año, los dos próximos años, que se entrene al personal de estas oficinas. Entonces está bajo responsabilidad del gerente hacerlo. Pero no está, digamos, bajo su control ingresos agrícolas incrementados. De acuerdo a los dos enunciados anteriores, pues posiblemente los ingresos agrícolas se van a incrementar. Eso, pero escapa al control del gerente de la empresa. Perdón, hay otro enunciado que dice productividad por hectárea incrementada. Productividad por hectárea incrementada también estaría a cargo del gerente de la empresa.
Perforación de 2 nuevos pozos de agua en el pueblo, 2 bombas de agua instaladas. Los dos enunciados están bajo responsabilidad del gerente de la empresa de agua que está trabajando en esa localidad. En cuanto a salud, veremos qué enunciados tenemos. Dice, promedio de salud de la comunidad mejorado. Todos los niños en edad escolar vacunados. Materiales sobre educación sanitaria desarrollados. De los 3 enunciados, ¿cuáles serían de responsabilidad del gerente? ¿Alguna opinión? Perdón, no lo escucho muy bien, por favor. Buenos días, Inge. Ahora sí se me logró escuchar bien. Sí, se le escucha bien. ¿Cuál es su opinión? Según mi opinión sería sobre los materiales sobre la educación, no, todos los niños, todos los niños en edad escolar vacunados, promedio de la salud de la comunidad mejorada. Los dos primeros, sí. Los 2 primeros, ya. ¿Por qué no el tercero, materiales sobre educación sanitaria desarrollados? Supongamos que es, no sé, pues el viceministro de Salud y a su cargo está la educación sanitaria y ha desarrollado una serie de materiales sobre ese punto. Eso controla, ¿verdad? Sí. ¿No es? Sí, pero el promedio de salud de la comunidad mejorado estará, digamos, bajo el control del gerente, del viceministro de Salud. ¿Sí o no? ¿Podría ser o no podría ser? Porque obviamente, seguramente va a hacer todos los esfuerzos, ¿verdad? Para alcanzar que el promedio de salud de la comunidad se mejore. Pero obviamente intervienen una serie de factores que están fuera del alcance del gerente, como por ejemplo, la disposición de la población a mejorar su salud, o sea, en términos generales, ¿verdad? Evidentemente va a haber sectores que seguramente van a cumplir, pero otros sectores que, bueno, no le dan mucha importancia, como sucede con la pandemia en el carnaval, ¿sí? Entonces, de acuerdo a mi perspectiva, yo diría, el primero escapa al control del gerente o viceministro de Salud, el segundo y el tercero están bajo su control. Por último, aquí hay un otro ejercicio que dice, campaña publicitaria, folletos informativos leídos por el público. ¿Cuál de los dos o ninguno estaría bajo el control del gerente de una empresa de publicidad? Dije, campaña publicitaria. Sí. ¿Y el otro? Folletos informativos leídos por el público. Escapa al control del gerente de esta empresa que hace publicidad, ¿verdad? Porque obviamente ha distribuido los folletos, pero de repente, como ocurre habitualmente, no sé si les ha ocurrido a ustedes, ¿verdad? Les entregan ciertos papeles en la calle y ustedes lo miran, lo botan a la basura porque no les interesa, ¿verdad? Entonces, no, esto no me interesa, y entonces no lo lee. O sea, le echa una mirada, básicamente, y no lee en detalle lo que contiene ese documento. Bien, con esto creo que hemos dado algún ejercicio sobre estos temas de encadenamiento de hipótesis. Voy a dejar de compartir la pantalla en un momento. Con esto hemos terminado el tema 3 del programa. Este tema 3 ya está en la plataforma. Ustedes todo el material que tiene el tema 3 lo pueden acceder en la plataforma de la carrera de industrial. Vamos a proseguir ahora con el tema 4. Voy a compartir la pantalla, que es el estudio de mercado. El estudio de mercado es considerado por muchos autores como el estudio principal dentro de lo que es la formulación y preparación de proyectos. Evidentemente es el punto de partida que nos permite al final establecer la cantidad de bienes y servicios que la comunidad estaría dispuesta a comprar proveniente de una nueva unidad productiva a un determinado precio. Entonces, si no tenemos y no realizamos un adecuado estudio del mercado, seguramente todo el resto de la formulación de los proyectos
va a tener, digamos, deficiencias. Entonces, evidentemente, es nomás un aspecto muy importante dentro de lo que es la formulación y preparación de proyectos. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a ver ese tema. Aquí hay una conceptualización de lo que es un estudio de mercado. Enseguida, vengo por favor. ¿Cómo conceptualizamos un estudio de mercado? Cualquier bien o servicio creo que se enmarca en esta conceptualización. Cualquier servicio en el cual pensemos o producto, creo que analizando cada una de las etapas que vamos a ver, podría darnos un buen estudio de mercado. Y recurrimos a lo que hemos visto en el tercer tema, que era los submercados que pueden existir. No existe un solo mercado. Cuando hablamos del estudio de mercado, generalmente hacemos referencia al mercado de consumidor, es decir, quiénes van a consumir el bien o servicio objeto del proyecto. Sin embargo, como vamos a ver ahora, en primera instancia tenemos los proveedores, ¿verdad? Proveedores de insumos, materias primas, mano de obra, capital. Y generalmente el factor más importante para muchos proyectos es la materia prima. ¿Quiénes son los proveedores de materia prima? Entonces, hay un mercado proveedor, que repito, provee materia prima, provee insumos, provee mano de obra y recursos financieros. Entonces, este es el primer mercado. Los proveedores brindan los insumos o factores de producción a el proyecto que estamos analizando, que queremos desarrollar, y además también a la competencia. Entonces, hay un mercado competidor que hace referencia a lo que es la oferta y el análisis de la oferta. Una vez que el proyecto y los competidores han elaborado los bienes o servicios objeto del proyecto, brindan recurren a lo que es la administración para elaborar bienes y los servicios, tanto el proyecto como la competencia, y brindan estos bienes y los servicios a través de un sistema de distribución, decíamos, brindan estos bienes y servicios a los consumidores. Entonces, hay un mercado distribuidor que establece la manera como los bienes y servicios elaborados por el proyecto y la competencia pueden ser distribuidos a los consumidores finales. Decíamos que el proyecto y los competidores a través de esta cadena de distribución hacen llegar su producto a los consumidores finales. En raras ocasiones es posible que el proyecto de forma directa haga llegar estos bienes y los servicios a los consumidores, y generalmente lo hace a través de una cadena de distribución. Entonces, evidentemente, aquí estamos identificando otro mercado, el mercado distribuidor.
Y en el mercado distribuidor, lo que se analiza es el marketing que se debe desarrollar para llegar nuestro producto o servicio al mercado final. Y finalmente está el mercado consumidor. El mercado consumidor que está constituido por las personas que van a adquirir los bienes y o servicios provenientes del proyecto. Pero además, digamos, adquieren esos bienes y o servicios también de la competencia, ya sea en forma directa o a través de una cadena de distribución. Y todos estos estamentos que conforman el mercado, ¿verdad? El mercado, están ligados por los precios. Entonces, los precios brindan al proyecto y a los competidores los insumos principales como materia prima, materiales, mano de obra, capital, vamos a seguir todos. Una vez que el proyecto y la competencia han elaborado los bienes y servicios, brindan estos bienes y servicios a la cadena de distribución a un cierto precio, ¿verdad? Y finalmente los distribuidores hacen llegar los bienes y o servicios a un cierto precio a los consumidores finales. Entonces, este es el mercado en sí. Hemos identificado 4 mercados, ¿verdad? El mercado proveedor, el mercado competidor, el mercado distribuidor y el mercado consumidor. Además, hemos visto que estos mercados están ligados entre sí a través de los precios. Entonces, evidentemente, estamos viendo que el estudio de mercado se lo debe realizar en forma integral. A veces nos olvidamos del mercado de proveedores, planteamos proyectos que llegado el momento se determina que son elefantes blancos, porque evidentemente no se ha tenido el cuidado necesario como para poder verificar que la cantidad de materia prima es suficiente como para poder desarrollar un proyecto a nivel industrial. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Uno de ellos es el que actualmente está funcionando en el norte de La Paz, el ingenio azucarero de San Buenaventura. Se ha demostrado que está trabajando a muy baja capacidad, que no llega ni siquiera al 25%. ¿Por qué razón? Porque no tiene materia prima, es decir, no tiene la suficiente cantidad de materia prima, que es el mercado proveedor. Esto hace que esté trabajando a esa baja capacidad. Ha ocurrido muchas veces en el país que se han instalado plantas a nivel industrial que no han tenido la suficiente cantidad de materia prima y han tenido que ser, prácticamente han cerrado esas plantas. Hay muchos ejemplos al respecto. Entonces, evidentemente, cada uno de los mercados es importante. Y este esquema nos podría, digamos, dar la pauta para poder desarrollar el estudio de mercado en forma adecuada. Entonces, concluyendo esta parte, o sea, resumiendo esta parte, podríamos decir que el estudio de mercado abarca estos 6 aspectos importantes. En primer lugar, tenemos que definir el producto o servicio objeto del proyecto. Y luego vamos al esquema que hemos planteado en la lámina anterior y debemos analizar el mercado proveedor, materias primas, insumos, capital, mano de obra. El tercer aspecto que tenemos que analizar en el estudio de mercado es el mercado competidor, análisis de la oferta. ¿Cuál es la competencia a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, respecto de los bienes y servicios que pretende elaborar el proyecto? El cuarto es el mercado distribuidor. Hemos mencionado que tanto el proyecto como el mercado competidor hacen llegar al mercado, al consumidor final, el bien o servicio. Entonces, este es el mercado distribuidor, análisis de la comercialización. El mercado consumidor que hemos mencionado, de acuerdo a muchos autores, es el más importante, pero no es el único, ¿verdad? Aquí se analiza la demanda, cuál es el mercado objetivo al cual queremos llegar, y finalmente está lo que se llama el análisis de precios. Entonces, estos son los 6 aspectos fundamentales
del estudio de mercado. No es uno solo, no es solamente el mercado consumidor. Entonces, cuando realizamos un análisis de mercado, deberíamos abarcar, deberíamos abordar, deberíamos analizar estos 6 aspectos fundamentales, cualquiera que sea el bien o servicio en el cual estemos pensando. Bien, entonces analicemos cada uno de ellos. Pero antes, vamos a hacer alguna referencia a lo largo de la explicación a este proyecto. Este proyecto es el diseño final para la instalación de una planta de elaboración de productos lácteos en el departamento del Beni. Entonces, el proyecto es el diseño final, no es la construcción de, diremos, la planta para la fabricación de productos lácteos en el departamento del Beni. Antes de la construcción tiene que haber un diseño, ¿verdad? Entonces, el proyecto es el diseño para esa construcción. Este diseño ha sido propuesto, la entidad proponente ha sido el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El ministerio necesitaba este diseño final para poder instalar una planta de productos lácteos en el departamento del Beni. El ministerio ha traducido esa necesidad en el sistema de compras del Estado. Hay un sistema que se llama el SICOES, creo que ya lo he mencionado anteriormente, donde el Estado vierte sus necesidades desde la compra de escritorios, contratación de ingenieros industriales recién egresados, hasta, en este caso, el proyecto de diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el departamento del Beni. Entonces, el ministerio es quien requiere este diseño, ¿verdad? Para lo cual, tenemos cuelga, entre comillas, en el SICOES, lo que se llama los documentos base de contratación. Los documentos base de contratación establecen las reglas bajo las cuales, ¿verdad?, las empresas consultoras o grupos, digamos, técnicos que se sientan capaces de elaborar este diseño final, presenten sus propuestas. Entonces, el documento base de contratación, en primera instancia, tiene lo que se llaman los términos de referencia. ¿Qué son los términos de referencia? Lo que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural considera que es necesario para realizar el proyecto. Entonces dice, yo necesito este diseño en los términos de referencia dice, debe comprender, lo siguiente. En primer lugar, tienen que hacer un estudio sobre la cantidad de leche cruda que podría ir a la planta, a la futura planta que va a ser instalada en el Beni. Eso se llama estudio de la cuenca lechera en el departamento del Beni. Requiero un estudio de mercado, requiero un estudio del tamaño y localización del proyecto, requiero un estudio de los aspectos técnicos del proyecto. Requerimos, en estos términos de referencia, se establece que se requiere un análisis, diremos, de, qué sé yo, el estudio económico-financiero. Necesito saber si el proyecto va a ser aprobado, sus ingresos van a ser mayores que sus costos, etcétera. Requiero además, dentro de lo que es la parte de ingeniería del proyecto, las buenas prácticas de manufactura para tener un producto adecuado para la venta y distribución del producto, etcétera. Entonces, ahí está, esos son los términos de referencia. Primer documento o primer componente, diremos, del documento base de contratación. En segundo lugar, ese documento base de contratación elaborado por el ministerio dice, necesito mínimamente el siguiente personal. Necesito un gerente del proyecto. El gerente del proyecto va a ser un ingeniero industrial o un ingeniero químico, un economista especializado en industrias lácteas que haya desarrollado gerencia o haya tenido cargos gerenciales durante los últimos 10 años. Necesito un experto en agrónomo que permita establecer la cantidad de leche cruda que va a producir el departamento del Beni con destino a la planta.
Necesito un especialista en mercado, que tenga un desarrollo de cierto tipo de proyectos durante 8 años, una experiencia de 8 años, etcétera. Entonces ahí se dan todo el personal que de acuerdo al ministerio debería ser un personal mínimo que debería tener la empresa consultora que va a presentar su propuesta. Ya hemos hablado de los términos de referencia, estamos mencionando el equipo mínimo que debería tener la empresa consultora que va a presentar sus proyectos, su propuesta para desarrollar este proyecto. En tercer lugar, hay un presupuesto. Es decir, bueno, necesitamos un presupuesto a pesar de que los términos de referencia, el documento base de contratación dice el presupuesto máximo para desarrollar el estudio, este proyecto es de aproximadamente, ha costado unos $140,000. Entonces digo, bueno, tenemos un presupuesto asignado de $140,000 y el tiempo de ejecución del proyecto va a ser de 8 meses. Y finalmente hay digamos, una parte dentro de los documentos base de contratación, el sistema de calificación. El sistema de calificación dice, vamos a calificar de la siguiente manera. Un 80% a lo que es la propuesta técnica y un 20% la propuesta económica. A pesar de que existe un presupuesto referencial, la empresa consultora que presenta su propuesta puede disminuir ese monto porque obviamente la calificación de la parte económica es inversamente proporcional. Cuanto menos sea el presupuesto, el puntaje es más alto. Pero ese puntaje, diremos, de la parte económica es apenas el 20%, el puntaje de la parte técnica es del 80%. Entonces, obviamente, hay, hemos dicho, términos de referencia, equipo mínimo, presupuesto y tiempo de ejecución del proyecto, y además se requiere la experiencia de la empresa consultora en, digamos, este tipo de proyectos. Una vez que esto se presenta en el SICOES, todas las personas, equipos multidisciplinarios que se consideran capaces de elaborar este proyecto, presentan su propuesta. Una vez que se presentan las propuestas, el proponente califica las propuestas y la empresa consultora con la cual trabajo habitualmente, que se llama Centro de Asesoramiento Empresarial Multidisciplinario, KM Limitada, ganó esta licitación y el año de ejecución de este estudio ha sido el año 2017, el año 2018. Cuando analizamos cada uno, como vamos a ver en el estudio de mercado, hay dos aspectos fundamentales que deberíamos desarrollar. Primero es el alcance. ¿Qué debemos hacer? O sea, el contenido. En cada uno de los aspectos que vayamos analizando. Y el segundo aspecto es cómo lo vamos a hacer, la metodología. ¿Qué debemos hacer? Es el contenido, es el alcance de la propuesta, de lo que vamos a hacer. Y en segundo lugar, la metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, a medida que vayamos avanzando en el análisis del estudio de mercado, vamos a hacer referencia en algunos aspectos, en algunos puntos específicos, a este proyecto que es el diseño final para la instalación de una planta de elaboración de productos lácteos en el departamento del Beni. Y haciendo referencia siempre a lo que es el alcance, qué es lo que tenemos que hacer, y la metodología, cómo lo vamos a hacer. Bien. Entonces, bueno, hemos visto que el estudio de mercado debería comprender 6 aspectos principales. El primero de ellos es la definición del bien o servicio, objeto del proyecto. El segundo es el mercado proveedor, mercado que va a proporcionar al proyecto y a la competencia ciertos insumos como materias primas, materiales, mano de obra, capitales, etcétera. El tercer aspecto es el mercado competidor, es decir, el mercado de la competencia. Cuando estamos hablando del mercado en términos generales, existen empresas que ya están fabricando productos o bienes similares a las que el proyecto pretende llevar adelante. Y el tercer mercado sería el mercado distribuidor, ¿verdad? El tercer aspecto, el mercado distribuidor, el análisis de la comercialización, cómo vamos a hacer llegar el producto o
servicio al consumidor final, el cuarto mercado, el consumidor final. Y todos estos mercados se están relacionando entre sí a través de los precios, que es el quinto aspecto que deberíamos analizar, el análisis de precios. Y básicamente el primer aspecto es la definición del bien o servicio. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos aspectos. El primero de ellos, la definición del producto o servicio. ¿Cuál es el producto o servicio que el proyecto pretende generar? ¿Qué características tiene? Dice, el producto o servicio se van definiendo a lo largo del ciclo de desarrollo del proyecto, recopilando información respecto a los usos y especificaciones comerciales, hasta llegar a un producto totalmente específico a nivel del estudio de factibilidad. Por ejemplo, calzados de vestir para varón de estratos económicos altos, comprendidos en una edad de 15 a 70 años. Entonces, a lo largo del ciclo de desarrollo del proyecto, ¿por qué ciertos promotores digamos, ciertos emprendedores pretenden fabricar calzados? Seguramente porque tienen cierta experiencia en el rubro, ¿verdad? Han trabajado en Manaco, han trabajado en una empresa que distribuye calzados y han visto que es un producto que tiene un cierto mercado. Entonces han ido definiendo qué tipo de calzados vamos a fabricar. Y al final han llegado a esta definición específica: calzados de vestir para varón de estratos económicos altos, comprendidos en una edad de 15 a 70 años. Entonces, no vamos a fabricar calzados casuales, no vamos a fabricar calzados para niños, no vamos a fabricar calzados para mujer, vamos a fabricar calzados para varón, pero no vamos a estar, nuestro mercado no va a estar dirigido a estratos económicos medios y bajos, sino queremos llegar a estratos económicos altos. Esa es la definición del producto. Entonces, nuestro mercado va a ser ese. Lo hemos analizado, lo hemos investigado, desde la que ha nacido como una idea hasta llegar a una concepción definida como la que se muestra en esta lámina. Dice, a partir de esta definición se encara todo el estudio posterior. Sin embargo, el avance del estudio de mercado puede cambiar esta percepción. Es decir, estamos analizando qué tipo de producto vamos a fabricar o brindar al mercado y hemos definido, ¿verdad?, un cierto tipo de producto. Sin embargo, el avance del estudio de mercado puede cambiar, dice, esta percepción. Por ejemplo, hacemos referencia a la planta de productos lácteos. Inicialmente, ¿verdad?, ¿qué tipo de productos vamos a brindar a la población asentada en las ciudades del departamento del Beni? Los tradicionales, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Leche pasteurizada, queso, mantequilla, yogur. Luego podríamos pensar en, digamos, productos un poco más procesados como son la leche evaporada, la leche condensada, la leche en polvo, etc. Entonces ya tenemos una idea respecto a los productos que de la cadena alimenticia láctea podríamos elaborar a través de este estudio. ¿Y de qué va a depender al final, verdad? ¿Qué tipo de productos al final va a producir esa planta? Va a depender precisamente del estudio de mercado, pero ya tenemos una idea respecto a cuáles serían los productos inicialmente que vamos a producir en la planta de productos lácteos asentada en el departamento del Beni. Bien. El segundo aspecto que debemos analizar es el mercado proveedor. El mercado proveedor, no nos olvidemos que es el mercado que provee tanto al proyecto como a la competencia de ciertos insumos, mano de obra, materia prima, materiales, capital, etc.
Y en este mercado, dice, se deben estudiar tres aspectos fundamentales. El precio de los bienes o servicios que los proveedores van a brindar al proyecto, la disponibilidad y, en tercer lugar, la calidad. El precio determinará una parte de los costos del proyecto e influirá en el monto de las inversiones, tanto de activos fijos como capital de operaciones. Deberá establecerse las condiciones de crédito y las políticas de descuento ofrecidas por los proveedores para tener un nivel de inventario. Entonces, evidentemente, el precio, por ejemplo, de la leche cruda, ¿verdad? Haciendo referencia a ese ejemplo, es importante porque vamos a tener que tener un cierto monto de capital de trabajo para comprar la cantidad de leche cruda que consideramos que es importante y que es necesaria para la planta de productos lácteos. Y se deberá establecer las condiciones de crédito y las políticas de descuento ofrecidas por los proveedores. Evidentemente, cuando hablamos del ejemplo de la planta de leche, los proveedores son los productores locales de leche cruda. Evidentemente, ellos no van a otorgar un crédito, ¿verdad? O sea, son pequeños productores que obviamente no tienen la capacidad de otorgar créditos. Y por lo tanto, la compra seguramente va a ser al contado. Bien, entonces el precio es una parte importante. La disponibilidad. Se deduce del estudio de la existencia de la capacidad productiva en toda la cadena de abastecimiento. Y se determinará en definitiva el costo al cual podrá adquirirlo el proyecto. Cuando exista disponibilidad, ¿verdad?, se trabajará con un costo promedio. Si no existe disponibilidad, se deberá trabajar con el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? El costo de producir una unidad adicional. Entonces, obviamente, cuando exista disponibilidad, se trabajará con un costo promedio. Cuando no exista disponibilidad, se debería trabajar con un costo marginal, que es cuánto costaría producir una unidad adicional de la materia prima que el proyecto va a utilizar. Y finalmente, el tercer atributo es la calidad. Se asocia con estándares de requerimientos basados en las especificaciones técnicas de los insumos. No se deberá optar por una calidad superior a la requerida porque aumentará los costos, pero tampoco por una inferior que atentaría contra el posicionamiento del producto final. Evidentemente, si nosotros optamos por una calidad muy alta, nuestros costos se van a incrementar y de repente no vamos a ser competitivos en el mercado. Pero por otra parte, si optamos por una calidad inferior, si tenemos una materia prima de inferior calidad, nuestro producto final seguramente no va a ser el deseado. Vamos a tener un producto final de baja calidad. Entonces, ¿cuál es el insumo principal? ¿Cuál es desde el mercado proveedor, haciendo referencia a ese proyecto de productos lácteos en el departamento del Meta? Es la cantidad de leche cruda generada por los productores, ¿verdad?, con destino a la planta. Analicemos los tres atributos que se han mencionado en estas láminas. El primer atributo es el precio, ¿verdad? ¿Cuál es el precio al cual podemos comprar la materia prima proveniente de los productores de leche asentados en la cuenca lechera del Beni? Ese es un primer aspecto. En segundo lugar, la disponibilidad. ¿Cuál es la cantidad? La cantidad, no solamente en el momento actual, sino en los próximos 15 a 20 años, que vamos a tener con destino a la planta en el Beni. Y finalmente, la calidad. Bien, entonces analicemos, de acuerdo a lo que hemos planteado, qué queremos hacer
cuál es el alcance para estudiar este mercado, específicamente la provisión de leche cruda proveniente de los productores locales con destino a la planta. Entonces, ¿qué debemos hacer y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué debemos hacer? Queremos establecer la cantidad de leche en el momento actual y durante los próximos 15 a 20 años con destino a la planta. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podríamos obtener la cantidad de leche actual? Ya lo hemos mencionado anteriormente, que lo que hemos hecho es contactarnos con los ganaderos, con la Federación de Ganaderos del Beni, indicándoles que el gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural, tiene la intención de instalar una planta de productos lácteos en el Beni. Y nosotros como empresa CAEM somos los que hemos ganado la propuesta y estamos trabajando en este proyecto. Entonces, quisiéramos la colaboración, bueno, entablamos nos dirigimos a la Federación de Ganaderos del Beni a través de una carta, etcétera, etcétera, mostrando que evidentemente somos la empresa CAEM que ha sido adjudicada por el Ministerio para desarrollar el proyecto. Y queremos la colaboración de ellos y en principio queremos saber cuántos afiliados existen en la federación, de esos afiliados cuántos están dedicados, diremos, a la parte lechera y cuántos seguramente están dedicados a la parte de carne. Y si en la parte lechera tienen registros de esos, digamos, ganaderos, si tienen se ha hecho algún inventario en algún momento respecto a la cantidad de animales que tiene cada productor, y si tienen, a través de algún estudio que hayan realizado, la cantidad promedio de leche que da cada vaca. Entonces, recurriendo en principio a una información secundaria, ¿verdad? Estamos obteniendo uno de los aspectos importantes de este mercado, que es la disponibilidad. Si tienen esa información, bueno, bienvenida, ¿verdad? Si no tienen esa información, tenemos que obtener esa información de alguna manera. Y una manera de obtenerla, ¿verdad? Bueno, seguramente tienen registros, tienen de los ganaderos, pero no tienen registros de la cantidad de leche, perdón, la cantidad de animales que tiene cada uno de ellos. Entonces tenemos que hacer trabajo de campo, ¿verdad? Trabajo de campo para ver, de acuerdo a la lista que nos ha proporcionado la Federación de Ganaderos del Beni, ya hemos definido qué vamos a hacer. Tenemos que establecer en el momento actual la cantidad de leche cruda disponible en la cuenca lechera del Beni. Es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Que es la metodología. Ya lo hemos mencionado, contactándonos con la Federación de Ganaderos, recabando información secundaria, y si no es suficiente, ¿verdad?, ir a una recopilación de información primaria. Entonces, teniendo la cantidad de ganaderos, vamos a hacer un muestreo y vamos a visitar, digamos, los predios en los cuales están asentados los productores de leche. Vamos a sacar una muestra y vamos a disponer personal para que vaya y visite en el campo a cada uno de los productores, recabando información respecto a la cantidad de ganado que tiene y el rendimiento promedio de cada vaca para obtener una cierta cantidad de leche que estaría disponible para la planta. Eso es en el momento actual, ¿verdad? Entonces hemos tenido información, ¿verdad?, de la disponibilidad. Pero respecto a la disponibilidad, tenemos que saber no solamente lo que dispone actualmente la planta, sino también cuál es la disponibilidad de materia prima para los próximos 15 o 20 años. Y ahí ya lo hemos mencionado, podemos plantear dos escenarios, uno pesimista en el cual vamos a decir, no vamos a hacer nada más que el crecimiento natural del hato. El hato crece a medida que transcurre el tiempo
Y obviamente ese crecimiento del hato nos va a dar un crecimiento año por año de la cantidad de leche cruda que podría ir a la planta. Obviamente, de esa cantidad total hay una cantidad para autoconsumo, hay una cantidad que es destinada a, diremos, para producir algunos productos como leche, como queso, como yogur, que seguramente los productores van a seguir produciendo independientemente de la existencia o no de la planta. Entonces, obviamente, del total de la leche vamos a restar esa cantidad en autoconsumo y algunos productores destinarán esa leche a fabricación de quesos, yogur. Entonces, primer escenario hemos dicho no hacemos nada. El hato va a crecer naturalmente y vamos a tener una cierta cantidad año por año durante los próximos 15 o 20 años. Segundo escenario optimista, vamos a mejorar la calidad del ganado, introduciendo ganado de marca como ganado Holstein, y les vamos a dar las facilidades a los ganaderos para que puedan comprar cierto tipo de ganado, ¿verdad? Y planteamos un escenario optimista. Además, mejoramos el forraje, mejoramos el manejo del ganado, de tal manera que tenemos un incremento en la producción de leche cruda. Dos escenarios que los planteamos y adoptamos esos dos escenarios. Entonces ya tenemos la cuestión de la disponibilidad. ¿Qué hacemos con el precio? Evidentemente el precio lo vamos a recabar en las granjas de los productores de leche que venden su leche a un cierto precio. Entonces ya podemos estimar cuál sería el precio al cual la planta va a comprar este insumo, la leche cruda. Precio, disponibilidad, ya lo hemos mencionado, la calidad. Para ver la calidad, pues podemos hacer un muestreo, sacamos la calidad, o sea, muestras de leche cruda y las llevamos al laboratorio para ver la cantidad de grasa que tiene, que nos va a permitir fabricar un cierto tipo de producto final. En función de esa disponibilidad de materia prima, ¿verdad? Podemos plantear ya algo respecto a los productos finales. Posiblemente, ¿verdad?, la cantidad de leche cruda que genera la cuenca lechera en el Beni no nos permita fabricar leche en polvo, por ejemplo. Aproximadamente se requieren 8 litros de leche fluida para fabricar 1 kilo de leche en polvo. Entonces ya estamos, a pesar de que hemos empezado con una definición del producto o de los productos, estamos de acuerdo al estudio de mercado en este primer punto, que es la disponibilidad de materia prima y su calidad, definiendo y, digamos, descartando algunos tipos de productos. No vamos a fabricar leche en polvo, tampoco leche condensada, por decir algo, en función a la disponibilidad y calidad de la materia prima. Bien. Es el primer mercado. Segundo mercado, el mercado competidor. Cuando analizamos el mercado competidor, en términos generales tenemos que plantearnos la pregunta de cómo la población está satisfaciendo actualmente sus necesidades. La población del Beni consume productos lácteos, ¿verdad? O sea, no es que no consume. Entonces, evidentemente, ¿cómo está resolviendo el problema? ¿Cómo se provee de productos lácteos la población asentada en las principales ciudades del Beni? Existen productores locales, ya hemos mencionado, ¿verdad?, que producen queso, leche, yogur. Y además el resto de los productos lácteos, como mantequilla, como leche en polvo, proviene de la competencia, Dice, el análisis del mercado competidor
tiene la doble finalidad de, en primer lugar, permitir conocer el funcionamiento de empresas similares a las que se instalarían con el proyecto. Y en segundo lugar, ayudar a definir una estrategia comercial competitiva con ellos. Entonces, tenemos que analizar el mercado competidor. Si estamos haciendo análisis de los productos lácteos, evidentemente hay ya lo hemos mencionado, hay generación de pequeños productores asentados en todo el departamento del Beni que producen leche, quesos y yogur. Por otra parte, los otros productos están siendo provistos por empresas como la PIL o Delis. Hemos visto que es la PIL quien provee en mayor parte los otros productos lácteos, ¿verdad?, al departamento del Beni. Entonces, dice, permite conocer el funcionamiento de empresas similares. Ya hemos mencionado productores locales y fundamentalmente la PIL, que está proveyendo de los productos lácteos a los pobladores asentados en las principales ciudades del Beni. Y en segundo lugar, ayudar a definir una estrategia comercial. ¿Cómo vamos a competir? ¿Cuál es la estrategia comercial que vamos a desarrollar para que evidentemente nuestro producto, que va a provenir de una nueva planta, sea aceptada por el consumidor final? Será conveniente analizar su comportamiento histórico, además de la situación actual en la que se encuentra. Será importante también analizar si tiene inversiones en ejecución que hagan prever un aumento en su capacidad de producción. Entonces es importante analizar qué está pasando con la competencia. ¿Cuál ha sido el récord en los últimos 10 años de provisión de productos lácteos por parte de, ya se ha identificado que es la PIL la que provee de productos lácteos al Beni? ¿Cuál ha sido el récord que en los últimos 10 años ha tenido esta empresa con destino al Beni? De repente, estoy pensando en voz alta, se le ocurre, debido a que tiene un gran mercado en el Beni, instalar una planta de productos, digamos, de la PIL en el Beni. No solamente distribuir desde Santa Cruz, sino tener su propia planta en el departamento del Beni. Entonces eso es importante, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la PIL decide instalar una planta de productos lácteos en el departamento del Beni porque ha visto que el mercado es interesante y es conveniente instalar una planta? Entonces, obviamente, el pensar en instalar una planta, que el gobierno piense en instalar una planta, sabiendo que la PIL va en los próximos 2 años a instalar una planta, ya ayuda a tomar mejores decisiones que no haber analizado este mercado competidor. Las variables de la competencia más comunes que deben ser estudiadas son el tamaño, el precio. Es decir, el tamaño, ¿por qué el tamaño? ¿Cuál es el tamaño de los lotes que periódicamente envía la PIL de Santa Cruz al Beni? ¿Qué cantidad de productos se está enviando? Eso nos da una visión respecto a cuál es el mercado que prácticamente deberíamos reemplazar si es que tenemos éxito en el diseño de la planta y la construcción de la planta. Nos va a dar cuál es el tamaño digamos, en términos generales, de lo que la PIL está enviando hacia el Beni. ¿Cuál es el precio de esos productos? A crédito, descuentos ofrecidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese precio nos va a dar una visión respecto a cuánto está dispuesto a pagar los habitantes del Beni en la compra de los productos lácteos. La ubicación, si hay una planta, cercanía a los clientes y proveedores, sucursales o puntos de venta. Otros atributos: prestigio y valor de la marca, profesionalización de la planta ejecutiva. Obviamente en prestigio, la PIL tiene pues hace ya más de 30 años que está instalado en Bolivia, ¿verdad? Ha pasado de manos,
bolivianas a manos peruanas, pero la PIB sigue, digamos, proveyendo de productos lácteos a nivel nacional. Entonces, evidentemente, tiene prestigio y tiene un valor de marca que ha sido el trabajo de más de 30 años. Evidentemente, competir contra esta empresa es complicado, ¿no? Hay que analizar los tiempos de entrega, calidad de los servicios postventa, etc. Ya lo hemos analizado, si es la PIB la que provee, y es así, la que provee productos lácteos al Beni, a los pobladores asentados en las principales ciudades. Evidentemente tenemos que investigar todo lo que hemos mencionado: tamaño, precio, ubicación. Bueno, hay una planta en Santa Cruz que está proveyendo de leche y productos lácteos al Beni, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer el análisis. ¿Qué pasa cuando, a ver, por ejemplo, otro producto, leche de soya? Seguramente la leche de soya, ¿verdad? Tenemos que ver si importamos leche de soya. Entonces, ¿cómo está satisfaciendo su necesidad la población? Ese es el mercado competidor. Existen personas que les gusta consumir leche de soya. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Existe importaciones? ¿Existe producción nacional? Evidentemente existe producción nacional y también existe importación. Entonces tenemos que recurrir al Instituto Nacional de Estadística para ver si tiene información respecto a la importación de leche de soya. Tenemos que recurrir y analizar qué está pasando con los productores nacionales. ¿Cuál es el tamaño de las plantas? ¿Cuáles son los precios a los cuales estos productores venden su producto, etcétera, etcétera? Todo lo que se menciona en esta lámina. Entonces hay que hacer un análisis de investigación, un análisis que debería permitirnos tomar conocimiento detallado de la competencia. El mercado distribuidor es otro de los mercados a los cuales tenemos que recurrir y analizar. Dice, está constituido por toda la cadena que utilizará el proyecto para hacer llegar su producto o servicio al consumidor final. Entonces, cuando hablamos de mercado distribuidor, a veces es necesario investigar respecto a la cadena que utiliza la competencia para hacer llegar su producto o servicio al consumidor final. Esto nos da una idea de cuál es la estrategia que deberíamos plantear, que podría ser similar a la que está utilizando la competencia, o diferente, porque queremos introducir nuestro producto al mercado. Pero sin embargo, tenemos que plantear una estrategia de marketing para para que el producto generado por el proyecto pueda llegar al consumidor final. Especialmente cuando el proyecto estudia la generación de un producto más que un servicio, la magnitud del canal de distribución para llegar al usuario o consumidor final explicará una parte importante de su costo total. No olvidemos, ¿verdad?, que gran parte de los ingresos que va a generar el proyecto van a ser por la venta de los productos principales que el proyecto está generando. ¿A qué precio? Seguramente al precio que va a pagar el consumidor final. Pero para que el consumidor final tenga ese producto, existe una cadena de distribución, ¿verdad? Y en esa cadena de distribución hay actores que obviamente incrementan el precio de los productos. A veces pensamos que sería posible lo que mucha propaganda dice del productor al consumidor, pero a veces ese dicho es una falacia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque evidentemente los productores, en términos generales estoy hablando, están especializados en producir, no están especializados en distribuir su producto. Entonces hay
una otra especialización que es el marketing. Hay empresas, grupos de profesionales que están dedicados a hacer llegar el producto al consumidor final. Evidentemente eso encarece el costo del producto, pero ya lo he mencionado, los productores son expertos en producir, no son expertos en vender. Y por lo tanto, lo que se debería hacer es, obviamente, recurrir a una cadena de comercialización y optimizar esa cadena de comercialización. Entonces, obviamente, hay incremento en precios desde que el productor produce hasta que llega al consumidor final. Dice, se debe trabajar con el precio al que el consumidor recibirá el producto ofertado, incluyendo el efecto de todos los costos y márgenes de intermediación. Entonces, por eso decimos que deberíamos optimizar esa cadena de comercialización. Aunque el costo es un antecedente útil para seleccionar el canal de intermediación, se debe tomar en consideración también la calidad. Alta encarece el costo, baja reduce la efectividad de ventas. Si tenemos un canal de distribución excelente, ¿verdad? Seguramente recurrir a esa cadena nos va a encarecer el costo. Pero si vamos al otro extremo, evidentemente no vamos a tener ventas porque la cadena de distribución es mala, es deficiente, ¿verdad? Tradicionalmente, la comercialización se ha regido tradicionalmente por las 4 P's: producto, precio, plaza, promoción. El producto, hemos visto un análisis del producto, características del mismo, especificaciones técnicas, cuál es el precio, lo vamos a ver posteriormente, seguramente ahora o mañana, cómo se podría determinar el precio de un bien o servicio generado por el proyecto. La plaza se refiere al mercado objetivo al cual queremos llegar, y la promoción, que es una parte importante, una estrategia de, digamos, de comercialización que deberíamos aplicar para que el consumidor pueda adquirir nuestro producto. Esas son las 4 P's tradicionales, ¿verdad? Pero ahora existen otro marketing mix que se llama, ¿verdad? Bueno, antes vamos a ver cuál es el ciclo de vida del producto. Si en el eje de las ordenadas tenemos el valor de ventas, en el eje de las abscisas del tiempo, hay un ciclo, ¿verdad?, que se divide generalmente en 4 etapas. La primera etapa es la parte de introducción del producto en el mercado, una etapa inicial donde tenemos un crecimiento de las ventas, digamos pequeño. Una segunda etapa que es una etapa de crecimiento, ¿verdad? El valor de las ventas es sostenido a través del tiempo. Una tercera etapa en la cual hay una saturación, el mercado está saturando con el producto de nuestro proyecto y productos similares. Y finalmente hay una etapa de lo que se llama la declinación. Entonces, lo que queremos a través de este análisis es que la etapa de crecimiento se mantenga lo más que se pueda. Y por eso es que grandes, digamos, productores de bienes como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, ¿verdad?, recurren a lo que es la promoción, recurriendo a estrellas del campo deportivo o artístico para promocionar sus productos de tal manera que esa etapa de crecimiento se mantenga, que no lleguemos a una etapa de saturación y menos a una etapa de declinación. Entonces, evidentemente, obviamente se generan campañas millonarias de publicidad para poder mantener esa etapa de crecimiento en el mercado y que no lleguemos a la 4ª etapa de declinación. Evidentemente, este ciclo de vida del producto nos está mostrando que deberemos tomar esfuerzos cuando estemos en la etapa de crecimiento para mantener esa etapa lo más que se pueda. Por otra parte, este ciclo de vida del producto está en función del tipo de producto que estamos analizando.
Ustedes saben más que yo que obviamente los teléfonos celulares, las computadoras, etcétera, tienen un ciclo de vida muy corto, ¿verdad? Apenas de entre 3 y 4 años ya el teléfono o la computadora han aparecido nuevos modelos que nos facilitan, digamos, realizar las labores para las cuales han sido diseñados los productos. Decíamos que teníamos las cuatro P's: producto, precio, plaza y promoción. Pero se ha añadido en el marketing mix algunos otras P's, como la presentación, ¿verdad? La presentación del producto, el prestigio del producto o la marca que está detrás del producto, el posicionamiento, técnicas que nos permiten posicionar el producto o servicio en el mercado, el público objetivo, cuál es el público al cual evidentemente queremos llegar, el presupuesto, ¿verdad? Obviamente el presupuesto es importante, cuánto presupuesto tenemos para hacer una campaña publicitaria, ya lo hemos mencionado, las campañas millonarias que hacen Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera. Y la prospección, es decir, cuál es en los próximos años, qué va a pasar con nuestro producto. Entonces, aparte de las 4 P's tradicionales, deberemos analizar estas otras P's que constituyen lo que se llama el marketing mix. Mercado consumidor. Hemos mencionado que este mercado, para muchos autores, es el más importante. Dice, la información que entrega el mercado consumidor es por lo general la más importante para el proyecto. Sin embargo, ya hemos visto que muchos proyectos fracasan porque no se ha analizado correctamente el mercado proveedor, la cantidad de materias primas que requiere el proyecto. Sin embargo, también hemos mencionado que para muchos autores este mercado es el más importante. La decisión del consumidor para adoptar una tecnología, comprar un producto o demandar un servicio tiene componentes tanto racionales como emocionales, por lo que la predicción del comportamiento, el uso o compra del servicio o producto que ofrecerá el proyecto se hace más complejo. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que en el segundo tema del programa, o en el primer tema del programa, que era el desarrollo económico de los proyectos, que de acuerdo a un autor que se llama Pink, nuestro cerebro tiene 2 hemisferios: el hemisferio izquierdo, que está relacionado con la lógica, las matemáticas, y que en general está más desarrollado que el derecho, ¿verdad? El derecho está relacionado con la parte creativa, con la parte de artes. Por eso hemos mencionado que en el mundo lo que se está haciendo ahora es, en las principales universidades están incursionando en diseño gráfico, en las materias que están tratando de, digamos, promocionar la creatividad. Decimos que este autor decía, ¿de qué nos sirve producir al más bajo costo, como podríamos pensar los ingenieros, si la gente no va a comprar nuestro producto? Entonces, detrás de la compra del producto, como dice esta lámina, hay, digamos, componentes tanto racionales como la calidad del precio, pero también existen, digamos, componentes emocionales, como yo me identifico con el 10 del Messi porque me parece que es extraordinario, digamos, lo que hace en la parte del fútbol. Y cuando me pongo la camiseta del Messi me siento identificado con este futbolista, ¿verdad? Entonces, obviamente, inclusive, esa es una cuestión emocional. Y obviamente el marketing ha sido, digamos, el que ha explotado esta parte. Y obviamente
Hay componentes emocionales que están relacionados con la imagen, con el diseño, con inclusive las creencias religiosas, ¿no? Entonces, por eso es que es tan difícil, por ese componente emocional, tratar de introducir el producto en el mercado. Dos conceptos que, aunque son considerados como sinónimos, por muchas personas deben ser diferenciados, son consumidor y cliente. Vamos a quedar, hay diferencias entre el consumidor y el cliente. Voy a dejar de compartir pantalla y quiero ver si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que hemos visto. Hemos iniciado el estudio del mercado. Lo más importante es que cuando hablamos del estudio del mercado, tenemos que pensar en los 6 aspectos fundamentales del estudio del mercado. En primer lugar, la definición del producto o bien, la definición del producto o servicio que el proyecto va a generar. ¿Qué características tiene? Segundo, el mercado proveedor, mercado que va a proveer de insumos. En el ejemplo hemos visto principalmente materia prima. El mercado, digamos, competidor, existe, digamos, la competencia, cualquiera sea el tipo de producto que estemos pensando. El consumidor está resolviendo su problema de alguna manera. El tercer mercado es el mercado distribuidor, cómo hacemos llegar el producto al consumidor final. El cuarto mercado es el mercado consumidor que estamos analizando actualmente. Y finalmente, todo se relaciona a través de los precios de cada uno de los mercados. Bien, si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto. Si no, pues nos vemos el día de mañana. Bien, muchas gracias por su asistencia. Dios mediante, nos vemos mañana a las 7:30. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego.